porque se ha puesto de moda últimamente y otra vez las dietas cetogénicas. ¿Qué Sí, opinas? pero, a ver, aquí un punto súper importante. Ajá. O sea, el paciente diabético no puede seguir dietas de moda, para empezar, ¿no? Tiene que ir con un especialista y tiene que tener un plan de alimentación dirigido específico. No es lo mismo un paciente diabético a los 20 años, a los 40 años. Por supuesto que deben de consumir fruta. La fruta tiene un impacto importantísimo también con la microbiota, con todas las bacterias intestinales. Es muy importante. Solo que la fruta sí debemos de cuidar el tipo de fruta que vamos a consumir. El ayuno intermitente no es algo que yo recomendaría en el paciente diabético. Sí debe de haber como cierta pausa de la cantidad de alimentos, sobre todo de la cena, ¿no? Ciertas horas, que idealmente, o sea, yo lo que sí recomiendo es que las cenas no sean tarde, ¿no? O sea, un metabolismo después de las 7 de la noche ya va a ser un metabolismo mucho más lento. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast, que más que podcast es una clase amigable, muy amigable para ustedes. Es un episodio el cual queremos que sea una transmisión de conocimiento total de forma muy fácil de entender para que todos ustedes tengan las mayores ventajas en el conocimiento. Hoy vamos a hablar nada más y nada menos que de la diabetes mellitus tipo 2, que es considerado uno de los males silenciosos más complejos y más deteriorantes del cuerpo humano, y en la actualidad está siendo una nueva pandemia. Entonces, quédense con nosotros porque se va a poner muy interesante. Tenemos una invitada de lujo que es la doctora Denise Franco, así que quédense con nosotros. Y con ustedes, NSS, Nutritional Support System, el podcast, by Fernando Leal. Pues muy bien, estamos con la doctora Denise Franco, que nos va a hablar del tema de diabetes mellitus tipo 2, y específicamente estamos hablando de diabetes mellitus tipo 2. Ella es una persona totalmente calificada para hablar de este tema, que ha hecho mucha merma en la población general, y ella es médico egresado de la Universidad Panamericana, también es maestra en nutrición clínica, es doctorante en ciencias de la nutrición y miembro de diferentes asociaciones como ESPEN y el Colegio Mexicano de Nutrición Clínica, en el cual está siendo pues ahorita parte de la mesa directiva, pero por si fuera poco también es docente y más que nada destaco la labor de investigación que ha hecho con diversas publicaciones. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, querida doctora Denise Franco, también amiga mía, por supuesto, es una de las cosas que más destaco. ¿Cómo estás, Denise? Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto, es un placer poder estar aquí y platicar sobre este tema que es tan importante en la población mexicana. Pues sí, y además es tan importante porque últimamente hemos tenido cada vez más casos cercanos. Antes no era tan cercano, ¿no? Pero ahora ya es mucho más sencillo y más común decir, pues es que mi familiar primero, segundo, tercero tiene diabetes, y ya no es incluso anormal mencionar que alguien tiene diabetes. Pero ¿cómo está la estadística nacional en la diabetes? Sí, el aumento ha sido drástico. En los últimos 30 años ha aumentado la prevalencia 4 veces. Entonces, este es O un sea, los dato nuevos casos han aumentado 4 súper veces. importante, ya que ha habido un aumento sobre todo de sobrepeso, obesidad, que están totalmente relacionadas con el aumento de casos de diabetes tipo 2, que es el 90% de los casos de diabetes. Ok, ahora fíjate qué interesante, porque México ocupa uno de los primeros 10 lugares en el mundo de diabetes, pero da la casualidad, por ejemplo, que China e India tienen los primeros lugares. O sea, ¿cómo, Sí. cómo países tan industrializados como China y como India pueden ser los que encabezan la lista de estadística en diabetes? Sí, es que han habido también cambios en la parte socioeconómica, y esto ha hecho también cambios radicales en la alimentación y ha aumentado el consumo calórico y el consumo de ciertos alimentos, que ha hecho que haya un cambio drástico en lo que solían comer en estos lugares, ¿no? Esa es una de las cosas fundamentales. Pero también en Latinoamérica hay un crecimiento exponencial de aumento de sobrepeso, de obesidad en algunos países que antes no tenían estas cifras. Pues sí, incluso, bueno, estos países como todo el continente americano, no excluimos a uno solo, sino todo el continente americano está sufriendo
cambios radicales en las estadísticas de los problemas crónico-degenerativos, como el caso de la diabetes, ¿no? Estados Unidos, México, que son de los que más arriba están, pero también la desigualdad económica y la mala calidad nutricional está generando este tipo de problemas. Claro. Ahora, ¿todos los tipos de diabetes son los mismos, Denise? No. A nivel global, nada más les quería platicar que existen cifras como de 467 millones de personas viviendo con diabetes, que esa es es un dato muy importante, se debería de frenar esto. Y tenemos dos tipos de diabetes, ¿no? La diabetes tipo 1, que es una enfermedad autoinmune que se ve más en personas jóvenes, en niños, y la diabetes tipo 2, que es más en adultos y que está totalmente relacionada con el sobrepeso, con la adiposidad central, que es un tema que se relaciona directamente con la resistencia a la insulina. ¿Hay también algún tipo de diabetes que sea de la infancia, pero que se parezca a la del adulto, ¿no? Sí. Y bueno, también está la diabetes gestacional, que es otro tipo de diabetes, que también tenemos que hacer mucho, hay que tener control y hay que hacer ciertos estudios para detectarla también a tiempo, porque esto puede tener consecuencias no solamente en la mujer embarazada, sino también en el bebé, ¿no? En el desarrollo del bebé. Oye, pero entonces el impacto es fuerte, porque de los 460 millones de habitantes en el mundo que hablas que tienen diabetes, el 90% son diabetes mellitus tipo 2. Sí. O sea, no es que nacieron con ella, sino la van a adquirir al paso de la vida y cada vez en etapas más jóvenes. Entonces hay un problema. Y lo que es más importante es que esto sí se puede hacer una prevención y tenemos toda una ventana para evitar que se desarrolle y que se haga el diagnóstico de diabetes, ¿no? Existe un periodo de ventana en donde empiezan ciertos datos y en donde está la resistencia a la insulina y que sería un periodo óptimo para frenar que esto se diagnostique o se haga como tal un diagnóstico de diabetes. Oye, ¿qué tanto gasta las instituciones de salud en los temas de diabetes? Es un gasto enorme. Es un gasto enorme en el control también mediante fármacos y medicamentos, en hospitalizaciones, en complicaciones de la diabetes, en todas las áreas de pues todos los efectos que va a tener a largo plazo, ¿no? A nivel de riñón, a nivel de especialistas en retinopatía. Entonces, es un gasto muy, muy fuerte. Hay muchos pacientes hospitalizados por complicaciones de diabetes y es un gasto muy alto, ¿no? En insumos, en medicamentos. Entonces el coste que estamos teniendo, o sea, los gastos que tenemos, que no solamente son económicos, sino son biológicos los que pueden llegar a presentarse, pues lo mejor sería la prevención. Claro. Ahora, ¿cómo una persona puede llegar a saber que tiene un riesgo de diabetes o ya saber que tiene diabetes? Sí. Y además, nada más para completar, además también hay gastos porque tiene que ver mucho también con la calidad de vida de las personas. Y esto puede afectar su trabajo, puede afectar su condición para hacer ciertas cosas que tenemos que hacer en el día a día. Y entonces también hay una alteración económica en el impacto profesional que pueden tener estas personas. Okay. Hay ciertos datos para poder tener el riesgo de desarrollar diabetes. Entre los más comunes y los más sencillos que podemos valorar es que empecemos a tener un aumento de circunferencia de cintura, tener un aumento de adiposidad central, que va a ser uno de los riesgos que nos va a hacer el desarrollo de resistencia a la insulina, ¿no? Eso sería uno de los principales. O sea, que te aumente el volumen del abdomen. Sí, o sea, que empieces a aumentar de peso, pero que sobre todo esta distribución sea a nivel central. Ok, ¿no? Ahora, ¿cuánto es lo normal de tener abdomen en las mujeres y en los hombres? La medición debe de hacerse en circunferencia de cintura. En mujeres es más de 80 centímetros, es un exceso, y en hombres más de 90. Esto es en población mexicana, porque puede variar en otras razas, pero pues ahorita estamos hablando de población mexicana. Okay. Entonces, es un indicador súper sencillo de hacer. Conseguir una cinta métrica, hacer esta medición y ver que empiezo a tener cierta riesgo, ¿no? Hay también algunos otros signos y síntomas muy sencillos, como es la acantosis nigricans, que de pronto son ciertos
coloración en ciertas áreas del cuerpo Claro, que se que oscurezca. se oscurece a nivel de cuello, a nivel de las axilas, a nivel de donde colocamos el cinturón, y son datos que están totalmente relacionados con la resistencia a la insulina. Ok. Mm. Entonces, Ujú. eso aparece principalmente en zonas donde cambia el pH de la piel, que es cuello, las axilas, Ujú. debajo del busto, que puede Sí, ser una situación sí, importante en el caso de las mujeres, en el cinturón, detrás de las rodillas, en las claro. coyunturas Sí, específicamente. y esos son como algunos datos, ¿no? Los nudillos. Si te También, ponen negro los nudillos, es importante sí. que observes eso. Y también tenemos algunos otros síntomas que ya van a ir un poquito más, digamos, ya más relacionados cuando hay una alteración en la glucosa, que puede ser tener sed constante, que puedes tener un apetito mucho más aumentado, o sea, de pronto tener mucho más apetito, orinar frecuentemente. Y entonces empiezan a ver estos datos característicos de cuando ya tenemos una glucosa en Sí, descontrol. en ese momento ya está totalmente descontrolada. Pero Ujú, ahora, ¿cómo ujú. saber que tiene una persona diabetes? ¿Cuáles son los criterios para poder saber si alguien tiene diabetes? Bueno, pues hay estudios en séricos, o sea, estudios en sangre, en donde podemos tener un nivel de glucosa en ayuno, ¿no? Por arriba de 126 sería un diagnóstico de diabetes, pero también es importante conocer los niveles de resistencia a la insulina, ¿no? Saber que una glucosa entre 100, 110, 115 va a ser una resistencia a la insulina, que es importantísimo de saber diagnosticar, ¿no? Ujú. Y bueno, también hay otras cifras, como es la hemoglobina glicada, en donde si tienes una cifra más de 6.5, pues también va a ser un diagnóstico de diabetes. Ok, Ujú, entonces nada más para resumir, necesitaremos tener estudios de laboratorio, ujú. sobre todo de glucosa, para poder saber si tenemos estos datos. Por ejemplo, si tienes ya arriba de 100, estamos hablando de una Sí, resistencia, sí, sí, pero sí. los nuevos criterios te dicen que incluso ya arriba de 90 tienes que estar sospechando en problemas, ¿no? Sí, Arriba de 90 en glucosa. sí, sí, sí. Pero si tú rebasas en dos cifras aleatorias por arriba de 126, tu diagnóstico es diabetes mellitus. Sí. O una sola cifra por arriba de Ujú. 186. O sea, realmente debemos de ser también muy, ver este riesgo. Ujú. O sea, si empieza un paciente con cifras en ayuno de 90, 95, hay que tener ciertos cuidados, ¿no? Pero lo que es importante es que no solamente es la cifra de glucosa, ¿no? O sea, siempre en un paciente diabético o con sospecha de que tiene resistencia a la insulina, se deben de hacer otros estudios complementarios, ¿no? Siempre tener una biometría hemática, siempre tener una química sanguínea completa. El perfil de lípidos generalmente va a estar alterado en los pacientes diabéticos. En general va a haber un aumento de triglicéridos, va a haber un HDL bajo y estas condiciones, HDL, las grasas, digamos, las grasas saludables, por así decirlo, exactamente. que es algo muy característico, Pues ¿no? esas están abajo, mientras que las Están, malas están arriba. exacto. Las LDL, las Ujú. VLDL. O sea, tenemos que medir, saber cómo está el nivel de colesterol total y toda la distribución del perfil de lípidos, porque generalmente va de la mano la alteración, sobre todo en glucosa y triglicéridos, ¿no? Claro, claro. Están totalmente relacionadas, Claro. ¿no? Y ojo con esto, ¿eh? Tener el colesterol elevado en esta situación es importante porque puede acartonar, digámoslo así, impermeabilizar las membranas, que ahorita vamos a hablar del tema Sí. principalmente, pero es muy valioso tomarlo. Y la insulina y el péptido C. Sí, o sea, son indicadores muy importantes. Está todo este índice HOMA para ver la relación entre la cantidad de insulina, la glucosa y ciertos indicadores para ver si tenemos resistencia a la insulina, ¿no? Claro, claro. Sí, y un indicador muy importante es que necesitamos tomar la insulina. Muchas veces al inicio puede estar elevada, ¿no? Ujú, Y ujú. la insulina elevada queriendo luchar para poder meter a la glucosa, porque eso es todo un tema que vamos a Exacto. explicar ahorita. Ujú. Pero el péptido C es la parte funcional de la insulina. Entonces, tenemos que saber si esa insulina es de utilidad. Es Claro, otra de las cosas importantes. Ahora, dentro de todo esto, eh, ¿por qué me da la diabetes? O sea, ¿qué es lo que hace que yo presente diabetes? No sí, solamente desde el punto de vista clínico, sino qué pasa dentro de mi cuerpo que se está generando un acúmulo de glucosa donde no tiene que estar la glucosa. claro. Empieza a haber una alteración. En general es como un camino en el que las personas comienzan con un consumo elevado calórico, Ujú. un consumo elevado de grasas saturadas, un consumo elevado de azúcares
Y esto empieza a ser una alteración sobre todo a nivel intestinal. O sea, esa es como la primera parte que empieza a alterarse. Empiezan a cambiar el tipo de bacterias intestinales en el intestino, afectando, haciendo problemas de señalización, haciendo una disbiosis, que una disbiosis obviamente es cuando empiezan a haber menos variedad de cepas bacterianas en el intestino y que estas tienen un contacto específico con ciertos receptores a nivel intestinal y entonces empieza a haber esta disbiosis, algunas bacterias empiezan a tener sobrecrecimiento y algunas de estas bacterias lo que hacen es que hacen que aproveches más calorías y más grasa. Y entonces esto empieza a afectar el intestino, empiezan a haber ciertas citocinas proinflamatorias, empezamos con un estado proinflamatorio silente, ¿no? Como una inflamación de bajo grado, pero que es constante. Y esto va a empezar a hacer ciertos efectos en el cuerpo como para tratar de protegerse y empieza también este aumento de insulina. Cuando tenemos glucosas elevadas en sangre, empieza a haber un aumento de insulina para tratar de compensar esto, pero generalmente los receptores de insulina pueden empezar también a estar dañados por ciertas deficiencias de vitaminas, de minerales, de elementos traza, y en lugar de llegar la glucosa a los lugares indicados, como sería al sistema musculoesquelético, empieza a quedarse la glucosa a nivel sérico. Y esto empieza a ser algo tóxico para el cuerpo. Entonces empiezan a haber mecanismos compensatorios, el páncreas empieza a trabajar a marchas más forzadas y entonces empieza toda una desregulación, ¿no? También el aumento de grasas va a hacer que haya aumento de la grasa corporal, aumento de los adipocitos, hígado graso, y entonces empieza a ser toda una cascada de consecuencias en donde la glucosa no está llegando a donde debe de ser y empiezan a haber un estado proinflamatorio. A ver, entonces déjame resumir porque eso es muy interesante. Entonces, el primer paso es que las personas empiezan a modificar lo que naturalmente son, ¿no? O sea, modifican sus alimentos, modifican el ejercicio, o sea, son sedentarios. O sea, para empezar, muchas de las personas ni siquiera toman la cantidad de agua que deberían de tomar, para empezar, ¿no? Y entonces eso ya va a empezar a afectar toda la comunicación entre las membranas celulares. No se puede, o sea, esa comunicación es lo que entra y lo que sale de una célula. Sí. Que la glucosa tiene que entrar para poder funcionar. Sí. ¿No? Entonces empezamos a preguntar y qué tipo de bebidas consumes, no están tomando agua simple, no están teniendo los requerimientos vitales de agua, ¿no? Esa es una de las cosas. Y generalmente lo que vemos es que las personas no están consumiendo la cantidad de fibra que deberían de consumir. Generalmente la cantidad de fibra es muy baja y hay ciertos alimentos que se van perdiendo, ¿no? O sea que en vez de consumirlos como debería de ser o lo que antes hacían, ya empiezan a comer alimentos más procesados o ultraprocesados, dejan de consumir la cantidad de fibra y esto empieza a afectar toda la distribución calórica y es un desorden de macronutrientes, pero también de micronutrientes, ¿no? Ahí entonces vamos a recapitular. Entonces, paso número 1, las personas cuando tienen diabetes mellitus tipo 2 regularmente viene asociado a un cambio en lo que denominamos epigenética, que son los hábitos que nos rodean. O sea, probablemente no tengamos esa predisposición o sí la tenemos, pero entonces destapamos genes porque la alimentación es deficiente, porque no hay ejercicio, porque la suplementación no está presente, porque muchas vitaminas o minerales los necesitamos y no nos damos cuenta que tenemos la carencia. Exacto. Y posteriormente también tenemos cambios emocionales, hay estrés, el intestino se altera como ya lo mencionamos, y entonces todo eso lleva a que el tubo digestivo en primera instancia se modifique junto con la cantidad de sus bacterias y no pueden mandar las señales del intestino hacia el cerebro y del intestino al páncreas para que puedan tener, por un lado, saciedad y por otro lado se pueda producir la insulina necesaria, por lo menos, ¿no? Hasta ahí vamos bien, ¿no? Para que toda la gente lo entienda. Y posteriormente, al no tener esa señalización del páncreas y además el intestino coordinar el metabolismo que lo hace mal,
una de las cosas que más se altera son la producción de factores inflamatorios. O sea, la inflamación no se puede regular y ahí se mantiene silenciosa, silente, como bien lo dices tú. No nos Exacto. damos cuenta, pero todo el tiempo ahí está inflamada. ¿Y cómo se caracteriza? A lo mejor una persona con diabetes puede generar, no sé, una gastritis crónica, una colitis crónica y no se dan cuenta y fue el inicio del problema. Es lo que tú nos Claro. estás comentando ahí, Sí, ¿no? sí, sí. O sea, generalmente casi la mayoría de las personas con alteraciones como diabetes, hipertensión, dislipidemias, en general van a tener muchos síntomas gastrointestinales, ¿no? Sentirse distendidos, sentirse inflamados, tener problemas de estreñimiento o de diarreas o fluctuar entre diarrea y estreñimiento. Y muchas veces lo pasan como algo normal, o sea, como bueno, sí, sí lo tengo, pero como que no o tomo un antiácido o tomo alguna otra cosa Claro, y ya lo normalizan, ¿no? Entonces, claro. son ciertos datos que tenemos que estar notando, pero también hay un factor bien importante. Cuando empezamos a tener un aumento de peso, un aumento de grasa corporal, las demandas metabólicas también van a aumentar. Y cuando los alimentos no son altos en vitaminas y minerales, van a comenzar estas deficiencias vitamínicas, va a haber un mayor gasto cardíaco, va a haber un aumento de la corporalidad, algunas vitaminas liposolubles se van a quedar secuestradas en el tejido adiposo. Y entonces la cantidad de ciertos elementos tienen que ser mucho mayores porque no están siendo suficientes. Claro. Y esto tiene impactos importantísimos en las rutas metabólicas para que se lleven de forma adecuada el metabolismo de los carbohidratos, el metabolismo de los lípidos. Y entonces tenemos que ver y ser muy puntuales en qué deficiencias de micronutrientes comienzan a tener los pacientes. Claro, entonces, a ver, fíjate qué valioso lo que acabas de mencionar. Y yo creo que al público le va a encantar esta parte porque todo mundo pensamos que la diabetes es un mal funcionamiento en el metabolismo de los carbohidratos, pero resulta que no, que la diabetes es un mal funcionamiento en el metabolismo de proteínas, carbohidratos, ácidos Exacto. grasos, vitaminas y minerales. Es Sí, una sí, sí. multicarencia lo que está pasando ahí, Sí, ¿no? porque muchas veces en lo que se basan la mayoría de las personas y en el tratamiento es o en la restricción de carbohidratos como lo más importante y generalmente es un punto muy importante. O sea, los carbohidratos sí se deben de consumir en el paciente diabético, se debe de tener ciertas guías para la distribución y el tipo de carbohidrato que se va a recomendar, pero no se deben de quitar, ¿no? Y no solamente es basarnos en restricciones, sino más bien hacer que el paciente se centre en lo que sí debe de consumir y que no se quede por debajo de estos requerimientos. Entonces hay muchos mitos en cuanto a esto, ¿no? A ver, Sí, ¿la sí, fruta sí. sí o no? Sí, por supuesto que deben de consumir fruta. La fruta tiene un impacto importantísimo también con la microbiota, con todas las bacterias intestinales. Es muy importante. Solo que la fruta sí debemos de cuidar el tipo de fruta que vamos a consumir. Hay frutas de bajo índice glicémico, como pueden ser los frutos rojos, sobre todo, que serían como uno de los alimentos ideales en cuestiones de fruta y evitar algunas frutas que sí tienen un índice glicémico muy alto. Sin embargo, también la combinación de fruta con otro alimento puede hacer que la absorción sea un poco más lenta de los carbohidratos y de esta manera ser mucho más saludable, Digamos que ¿no? cualquier tipo de fruta puede ser consumible siempre y cuando la agrupemos en un conjunto, ¿no? O sea, Exacto. por ejemplo, un plátano le puedes poner almendras y le puedes poner kefir y le puedes poner amaranto y entonces haces un equilibrio perfecto y le das la inulina necesaria a las bacterias para que pues, puedan crecer de maravilla, ¿no? O sea, eso Claro. sería muy bueno. Sí, y también está todo este tema de crononutrición y la distribución, cómo debe de ser de los macronutrientes en todo el horario, ¿no? O sea, no es lo mismo el consumo calórico en la mañana, en la tarde, en la noche, ¿no? También hay ciertas pautas para dar ciertos alimentos en ciertos horarios y el metabolismo va a estar mucho más activo y también es algo importante, Ok. ¿no? Ahora, fíjate que dentro de esto también existe otro gran mito, que los edulcorantes son positivos, ¿no? O sea, todos esos que le dan sabor dulce a las cosas y no sentir culpa por tomarlos en la diabetes. Sí, no, en general debemos de evitarlos, no consumir
endulcorantes, ya que hay una relación directa también con los cambios de microbiota y alteración en la señalización, ¿no? Y además también es un efecto como en el cual al cuerpo le estás diciendo que estás consumiendo algo dulce y realmente no lo estás consumiendo y no está dando un beneficio, ¿no? Claro, ¿no? Y el chiste es, de todas maneras, sentir el sabor dulce, o sea, no cambiar la Ajá. conciencia, sino sentir el mismo Y sabor. además el paladar, o sea, todas estas, las papilas gustativas se afectan profundamente con estos endulcorantes, con estos sabores tan fuertes que hacen que después otros alimentos ya no tengan este sabor natural o que ya no les gusten, ¿no? Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado con los endulcorantes porque es algo que se está consumiendo excesivamente. Claro, claro. Oye, Ujú. permíteme regresar un poco porque quedó un poquito mocha la explicación, porque íbamos en la parte donde íbamos afectando al intestino y el intestino mandaba una señal inadecuada hacia el páncreas, hacia el cerebro, para el páncreas para que produciera la insulina y el cerebro para que provocara saciedad, ¿no? Que nos siguieras comiendo de forma anómala. Pero fíjate que después de que la glucosa entra, que es, de acuerdo a lo que nos comentas tú, necesaria, no podemos restringir la glucosa de la dieta humana por la fisiología que tenemos, la epigenética que tenemos y las funciones, porque genera material genético, genera la mismísima energía, pero no como la conocemos, sino el ATP, el ADP y moléculas que son importantes para la transmisión de fosfatos. También puede generar fragmentos importantes en la inmunidad y en la composición de las membranas celulares como el glucocálix, que es muy importante. O sea, la misma comunicación del glucocálix es el bloqueo de la insulina, ¿no? A final de cuentas. Pero entonces la insulina sale y entonces tiene que hacer una labor importante a nivel celular. ¿Por qué no la hace? ¿Por qué decimos que hay resistencia a la insulina? Porque hay una resistencia, o sea, en general es una resistencia a que esta glucosa se absorba en los tejidos en los que debe En las en células. las células que Ajá. tienen que estar. O sea, en todo el cuerpo tenemos ciertos receptores de insulina, ¿no? Pero si estos receptores de insulina no están llevando su función de una forma adecuada, es como si le estuviéramos poniendo, no sé, a un coche o alguna máquina la gasolina en el lugar que no es adecuado. Entonces, Ujú. por eso la persona va a seguir teniendo apetito, porque no está llegando esa glucosa a donde debe de llegar, Ok, ¿no? entonces la insulina funciona como un timbre, digámoslo así, o sea, Exacto. llega, toca la membrana, pero muchos dicen es una llave. ¿La insulina funciona como una llave? Pues tiene efectos muy específicos, ¿no? Tiene que tener estos receptores, ¿no? Están los receptores alfa, beta, y todos estos tienen que tener ciertos controles a nivel enzimáticos, como es la vitamina D, como es el zinc, como es el selenio, para que estos receptores actúen de forma adecuada, Ok. porque o sea, la glucosa hace el contacto, pero el receptor debe de hacer otro mecanismo para que lleve el efecto eh, bien de la insulina y que se haga pues digamos, todo el transporte de la glucosa. Digamos entonces que la insulina llega y toca la célula. Ujú, ujú. La célula lo que hace es reaccionar y manda una señal al interior a su núcleo y produce una proteína. Exacto. Esa proteína es un vil popote, ¿no? Sí, Y sí, entonces sí, ese sí. popote se incrusta en la membrana y ahí es donde ese popote es el que le permite a la glucosa pasar junto con el potasio, aunque le Ujú. cobra una módica cantidad económica, Exacto. porque es un gasto, y Sí, los permite pasar, pero entonces la insulina no funciona como llave propiamente, sino induce la producción de los canales que van a permitir la absorción de la glucosa. Entonces se exacto. bloquea por un lado y entonces no se puede absorber. Entonces la glucosa anda, lo que tú dices es, anda por donde no tiene que estar. La glucosa tiene que estar en el interior de la célula, pero como Ujú. no puede pasar porque no hay canales, no hay puertas para que pase, entonces se queda flotando afuera. La Exacto. señal de la célula es, necesito azúcar. Pero entonces, ¿qué pasa en ese momento? Si no tiene azúcar, ¿qué sucede en el cuerpo? ¿Se queda sin azúcar? No, siempre va a utilizar vías alternas y va a utilizar, o sea, va a tener que sacar la glucosa de donde pueda. Y uno de los sistemas que más se ven afectados también, pues es a nivel muscular.
¿no? Si de pronto no tenemos esta cantidad de glucosa o tenemos como si fuera un ayuno prolongado, pues tiene que sacar reservas de donde pueda, ¿no? Y generalmente lo que se ve afectado es el músculo, porque ahí va a tratar de hacer una síntesis para utilizar o para producir glucosa. Entonces, el Ujú, paciente al inicio empieza más llenito en grasa y ujú. después de eso empieza a perder volumen Sí, porque sacrifica el músculo, es lo que sí, sí, pasa. sí. Ahora, nos mencionabas hace rato que el paciente orina de más, el paciente come de más y el paciente tiene sed de más, ¿no? Ujú, ujú. Esa triada es muy Sí, importante. sí, sí, sí. Y aparte empieza a perder musculatura. Yo diría que ese también va como pegado a esto, Es algo bien pero, importante. pero no es en las etapas iniciales. No. Eso sucede cuando ya está. ¿Qué cifras de glucosa necesitan manejar para que eso Sí, suceda? o sea, para que uno vea el efecto de sarcopenia o ¿Pérdida de sea, una músculo? pérdida de masa muscular, sí, en general, el paciente ya tiene cierta evolución con una glucosa no controlada, ¿no? Arriba de Y 186, por ejemplo. sí, 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 y a veces también es un punto importante porque ciertos especialistas permiten como una cifra de glucosa para los pacientes diabéticos y realmente tenemos que tener, o sea, el mejor control de glucosa, ¿no? O sea, glucosas lo más normales, no permisivas, ¿no? Ujú, Porque una ujú. glucosa en 130 sí te puede llevar a una alteración constante de la microvasculatura y daño permanente y crónico hacia otros O sea, te órganos, puede ¿no? dañar los vasos, te puede Exacto. llegar a taparlos y te puede llegar a generar desde Sí. trombos hasta. Y obviamente, bueno, lo que más se afecta, o uno de los condicionantes que van de la mano, pues son las alteraciones a nivel de los glomérulos, alteración De los en los riñones. Ujú. riñones y a largo plazo, pues también implicaciones cardíacas, ¿no? Pero también implicaciones profundas en la neurotransmisión y en las alteraciones a nivel cognitivo, que también es una cosa muy importante que obviamente se va a ver ya cuando tenemos una evolución mucho más larga, Ok, ¿no? entonces el paciente con diabetes, aguas con los problemas de la memoria, los problemas de la sensibilidad en las manos y los pies, Sí, los sí, los problemas en los hormigueos. riñones, el Ajá. hormigueo, el pro- Y que a veces todos estos síntomas puede ser la evolución del descontrol de la glucosa, Ujú. pero también pueden ser deficiencias vitamínicas, deficiencias de elementos trazas. Y entonces a veces es un poquito difícil porque podemos decir todo es debido a la diabetes. Todo podría ser debido a que no te estás alimentando bien y estás teniendo deficiencias de micronutrientes. Estos micronutrientes van a tener un efecto importante en la regulación de los receptores de insulina. Si tú no empiezas a arreglar esta parte de los micronutrientes, si tienes una deficiencia de vitamina D y tienes deficiencia en zinc, difícilmente vas a controlar la glucosa y difícilmente vas a hacer que tenga un aumento de masa muscular. O sea, no es solamente tengo alterada la glucosa, sino más bien tengo un cuerpo con múltiples deficiencias. Oye, entonces la glucosa solamente, pues es una Es una consecuencia, es consecuencia. la pagana, digámoslo así, Sí, o sea, cuando vemos la glucosa elevada, el problema de atacar no es la glucosa, es es por qué la no está base de absorbiendo lo que... la Ajá. célula la glucosa, Exacto, ¿no? porque muchas veces lo que hacen es, bueno, esto ya no le está sirviendo, entonces le vamos a dar 2 o 3 fármacos, ¿no? Ok. Y no estamos regulando las bases. Las bases, sobre todo, es una alimentación correcta, o sea, bajar de peso, que también es algo importante, y aumentar la masa muscular, porque tiene que ser Claro. integral, ¿no? Oye, permíteme preguntarte, entonces, ¿no hay medicamento que cure la diabetes basándose en esto que estás diciendo? O sea, los medicamentos entonces no irían destinados a curar la A diabetes. curar, no. O sea, los medicamentos deben de ser parte cuando ya hay un descontrol, cuando la alimentación en general, o sea, siempre va a haber un orden, ¿no? Bajar de peso, bajar el porcentaje de grasa, hacer ejercicio físico, ¿no? Y si con eso la glucosa no está mejorando, sí se pueden utilizar ciertos medicamentos, pero también hay que tener como cierta escalera, ¿no? Mm. No solamente, bueno, 2 meses, 3 meses, no mejoro con este medicamento, le voy a dar otro. Siempre hay que ir regulando todo lo que está mal. Oye, ¿y habría forma de curar la diabetes? ¿La diabetes se cura?
Existen pautas en las cuales que si uno es muy disciplinado, si uno establece ciertos objetivos de bajar de peso, de tener un porcentaje de grasa corporal promedio, o sea, específico, sí puedes revertir esta resistencia a la insulina y sí puedes revertir esta alteración en la glucosa. Fíjate que uno de mis maestros, que no voy a decir el nombre, me llevó a dar, cuando yo era estudiante de la maestría, me invitó a dar una sesión académica porque uno de los ponentes se había ausentado, entonces me dijo, prepárate, una semana antes me dijo, prepárate el tema de diabetes y nutrición. ¿Por qué me escogió a mí? Pues no sé, me escogió a mí. Y me llevó a dar una sesión en el Centro Médico Nacional en un Congreso Nacional para el IMSS. Wow. Imagínate que estaban todos los jefes de servicio y todos, y era el 2007, 2006 cuando dije eso, ¿no? Les comentaba, de acuerdo a los datos y con todas las conclusiones que tenemos y lo que acabo de exponer, la diabetes puede ser curable. ¿Y sabes qué? Bueno, hacían unas caras que casi me sacan a jitomatazos, ¿eh? Me imagino. Pero ahora se sabe que algunos tipos de diabetes pueden llegar a ser reversibles. O sea, sobre todo desde el punto de vista epigenético, si el paciente se enfermó epigenéticamente, que es lo que tú estás mencionando, por descuidos de que comió mal, hizo mal ejercicio, se descuidó, incrementó de peso, pero si logra revertir esa situación y otra vez acomodar los genes que se expresan y los que no se tienen que expresar, entonces puede ser que se pueda revertir un fenómeno como la diabetes. Y hay evidencia de eso, de ciertos tipos y en ciertas personas. Algunos otros le llaman que puede estar silente la enfermedad, regulada, dormida, Sí, ¿no? pero realmente sí se puede hacer, pero insisto, sí se necesita disciplina y no objetivos de vamos a mejorar, no, o sea, es todo un trabajo de actividad física combinada, ¿no? Mm, Ejercicio de resistencia, ejercicio aeróbico muy puntual ujú, y objetivos también de bajar de peso, o sea, de estar en un control, en un normopeso ujú. y con una masa muscular totalmente activa, ¿no? O sea, hay condiciones que a veces solamente queremos como mejorar esto y esto. Tiene que ser un manejo integral y un cambio en el estilo de vida. Dormir bien, ¿no? El sueño reparador. Ujú. O sea, hay muchas condiciones. Bajar el estrés, tener periodos de descanso dirigido, ¿no? Claro, el Todo dormir. eso también tiene implicaciones en nuestra salud. Claro. A ver, entonces, tomando estos factores que nos mencionas, doctora Denise Franco, eh, vamos, ¿te parece bien si empezamos con un ejercicio de sí, no, por qué, para qué? ¿No? Sí, sí. A ver, entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de alimentación, Ujú. cada vez está más de moda hacer todo tipo de dietas y todo tipo de cosas, ¿no? Sí, Y de moda está, porque se ha puesto de moda últimamente y otra vez las dietas cetogénicas. ¿Qué sí, opinas? pero, a ver, aquí un punto súper importante. Ajá. O sea, el paciente diabético no puede seguir dietas de moda, para empezar, ¿no? Su- Tiene que ir con un especialista y tiene que tener un plan de alimentación dirigido específico. No es lo mismo un paciente diabético a los 20 años, a los 40 años, una persona con menopausia, una persona, o sea, tienen que tener una dirección específica en la cantidad calórica y en todo lo que se tiene que mejorar, ¿no? Si tiene deficiencia de vitamina D, o sea, tiene que ser muy individualizado, ¿no? que muy puntual. Hay dietas de moda, hay dietas que están dirigidas para un segmento. El paciente diabético no puede jugar con eso, Ok, ¿no? entonces el ayuno intermitente. El ayuno intermitente no es algo que yo recomendaría en el paciente diabético. Sí debe de haber como cierta pausa de la cantidad de alimentos, sobre todo de la cena, ¿no? Ciertas Ujú, horas, ujú. que idealmente, o sea, yo lo que sí recomiendo es que las cenas no sean tarde, ¿no? O sea, un metabolismo después de las 7 de la noche ya va a ser un metabolismo mucho más lento. Mm, No hay que hacer una carga calórica y menos de carbohidratos en la noche, ¿no? ok. Pero tampoco puedes dejar un paciente con diabetes con un ayuno súper prolongado porque Ujú, vamos a poder tener picos de glucosa o podemos tener hipoglucemias nocturnas y eso sí es algo que es muy grave, ¿no? ok. Entonces, lo que tenemos que hacer es controlar la curva de glucosa en estos pacientes y en general en pacientes con resistencia a la insulina, pacientes diabéticos, sí deben de tener un consumo calórico Mm, como cada 3 horas y media, o sea,
porque no queremos ni subidas ni bajadas en la Hay que glucosa. evitar los picos, Ajá, hay ¿no? que evitar los picos, pero también hay que evitar Arriba y muchísimo abajo. la hipoglucemia, Sí, ¿no? si alguien no come, pues la glucosa se va para abajo y el cuerpo ya Sí. dijimos que produce glucosa aunque no ¿De la dónde? comas. Exacto, O sea, te va a rescatar, pero a Ujú. costa de llevarte el músculo entre las piernas. Se exacto. llama gluconeogénesis lo que están haciendo, ¿no? Ujú. Entonces, ahora, ¿qué opinas de una dieta como la mediterránea? La dieta mediterránea, la verdad, es una dieta que tiene alto grado de evidencia, sobre todo cardiometabólica. O sea, de lo más estudiado es en enfermedad cardíaca, pero pues enfermedad cardíaca es también una consecuencia de una alteración también en glucosa. Pero sí hay mejoría en glucosa con dieta mediterránea, ya que es una dieta muy alta en fibra, ¿no? O sea, la dieta mediterránea, sobre todo lo que te va a, em, implementar o sugerir es que utilices muchas hortalizas, mucha verdura, cereales integrales, pescado, aceite de oliva, almendras, nueces, que tienen un efecto cardioprotector y que te va a ayudar a regular todo, o sea, también triglicéridos, colesterol. Sí, y hablando de la Ujú. tropicalización, pues qué bueno que la dieta mediterránea pues esté allá en el Mediterráneo, ¿no? Pero en México tenemos algo muy tropicalizado y además no solamente en México, en Latinoamérica se pueden hacer cosas muy similares. Sí, En sí, México se sí. tiene algo similar como la Sí, dieta de la milpa, ¿no? sí, en México ya empieza a haber mucho mayor grado de evidencia de utilizar dieta de la milpa. En general, la mayor parte de los estudios es con algún tipo de ingredientes o también a nivel preclínico, ¿no? A nivel de roedores, en donde hay evidencia de mejoría en glucosa, en triglicéridos, en colesterol y estudios clínicos que ya se empiezan a hacer, que es uno de los estudios que yo estoy haciendo, y un comparativo entre dieta mediterránea y dieta de la milpa, porque hay compuestos muy similares, ¿no? La dieta Claro. de la milpa es un consumo también muy amplio de verduras que están totalmente documentadas que son benéficas para el control de la glucosa, sobre todo por ejemplo, como puede ser el nopal, como puede ser el chayote, como pueden ser los quelites, que son una gran cantidad de verduras, ¿no? Sí, los jitomates, el chile, El los chile, frijolitos, el el chile que tiene maíz, este efecto el cacao. de aumento de la termogénesis, Ujú. regulación del apetito, reducción o sea, en los adipocitos, hace que se quemen también. La grasa se quema. Se quema y Mm. entonces la verdad es que tiene efectos muy saludables. La combinación del maíz y el frijol, que nos da también Proteínas. un alto valor de proteína, de carbohidrato complejo, ¿no? Y también la utilización de cacao, polifenoles. Oye, Entonces, pero lo que estás diciendo es casi puros vegetales, no hay consumo de animales en la dieta de la milpa. en la dieta de la milpa, la parte de proteína puede ser o sea, con pescado, que es uno de los alimentos que también se recomienda ampliamente, Ujú. y puede ser también un poco de pavo y huevo, ¿no? Que son como los consumos Es más, ya más mixto, ¿no? O sea, un poquito. más ibérico. Pero pues Pues la sí. dieta de la milpa original Mm. llevaba Bueno, también insectos insectos, sí, 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 y también proteína vegetal como es la espirulina también, ¿no? el amaranto, El que son las amaranto, joyas, la sí, chía, sí, sí, sí. las super La joyas, ¿no? chía con esa parte del omega 3, el aguacate. Entonces, es una dieta muy saludable de forma integral, pero también la preparación de los alimentos es un punto fundamental, ¿no? No es lo mismo consumir una quesadilla eh, cundida en grasa, ¿no? O sea, Oye, pero la especifica, preparación. ¿quesadilla en el distrito, la Ciudad de México o quesadilla en Ah, el DF? bueno, es que es con Porque queso, ¿verdad? para nosotros quesadilla viene Sí. sin queso, ¿no? Y todos Sí, dirían, sí, sí. Bueno, lo que voy es que todo lo que implica o la sea, sería utilización una tortilla doblada con algo, ¿no? exacto, de tortilla y frijol, Ajá. que no se utilice esta cantidad de grasa, ¿no? Porque eso viene del mestizaje. Claro, o sea, Antes no se entonces, utilizaban esa cantidad de grasa. Esto fue los cambios que hubo a través del mestizaje, en donde utilizaban la manteca para hacer estos alimentos, y entonces, bueno, pues eso lo tenemos que evitar, ¿no? oye, entonces la grasa para cocinar, ¿sí o no? No. No. Muy bien. Yo apoyo lo mismo, ¿eh? O sea, Ajá. Sí, algo no. muy importante. Y mire,
quiero dejarles claro, la libertad de cátedra aquí es importantísima. Estamos trayendo expertos para que nos den su opinión. Yo tengo muy mi opinión, pero muchas veces coincide. Y yo también coincido con que la grasa y sobre todo los aceites vegetales no deben utilizarse para cocinar y los aceites deben de cocinarse, deben de consumirse en crudo. Es principalmente la recomendación. Sí, es que bueno, hay temas muy amplios, ¿no? Las grasas como tal, porque a veces hay algunas personas que dicen es que no hay que consumir nada de grasas. No, no, es que las grasas vienen de otra forma, ¿no? Viene en el aguacate, viene en el cacahuate, viene en las semillas, ¿no? Sí. Y las grasas son importantísimas para todas las membranas celulares, ¿no? Y lo que está diciendo la doctora Denise es, no es la cantidad, sino la calidad de los alimentos que estamos consumiendo, a final de cuentas, ¿no? O sea, no es llenar el tanque de la persona, sino tenemos que seleccionar cuál es la química de cada alimento para nosotros poder dar una recomendación que bajo la nutrición sea un tratamiento, no Sí. solamente un ingreso kilocalórico, que es lo que Exacto. lo han destinado, ¿no? A final de cuentas. Oye, Denise, a ver, y en el caso de algunos de la suplementación, porque lo que vemos es que cada vez más hay evidencia de que necesitamos suplementarnos. ¿El paciente con diabetes requiere suplementarse, sí o no? Sí, sí, totalmente. A ver, uno de los puntos súper importantes es hacer una medición sérica de vitamina D. Eso sí es súper importante en paciente, o sea, en la población general, pero sobre todo en el paciente diabético, me parece que es parte fundamental de la evaluación nutricional. En general se ve muchísima deficiencia, De vitamina D. insuficiencia de vitamina D y esto tiene un impacto importantísimo en los receptores de Insulina. insulina. Entonces, esto se debe de conocer. Otro punto súper importante es el zinc, ¿no? Las deficiencias de zinc están totalmente relacionadas con el almacenamiento, con la maduración de los islotes pancreáticos. Entonces, sí hay una, em, una comunicación directa entre la deficiencia de zinc Ujú. y alteraciones a nivel de los receptores de insulina, también alteraciones como un selenio más bajo, cromo. Entonces, todo esto, a lo mejor no vamos a hacer mediciones de todo, pero tenemos que saber que nuestra dieta tiene que tener el suficiente cantidad de todos estos elementos para que no tenga esta Sí, deficiencia. justo te iba a comentar, oye, porque antes me acuerdo que las pruebas de selenio y de zinc se hacían en los cabellos, ¿no? O sea, Ujú. los mandabas a Estados Unidos a hacer Sí, las pruebas, pero ahora sabiendo que pues las pestañas se caen o que sí. las uñas se rayen, O sea, puedes realmente hay saber qué hay datos clínicamente. clínicos muy sencillos de evaluar, ¿no? Ver cómo está la lengua, cómo es la coloración de la lengua, el grosor de la lengua, ¿no? Que puede haber ciertas deficiencias de B12, ¿no? Y que se pueden evaluar, o sangrados en las encías. O sea, muchas cosas nos las puede dar la cavidad bucal Ujú. y clínicamente se pueden checar, ¿no? Ok. También las uñas quebradizas, ¿no? Que se relacionan más con deficiencia de complejo B, el pelo, ¿no? Y todo esto que siempre nos están platicando muchas de las personas, es que tengo mucha fatiga, es que tengo el Mi sueño visión empieza a ser alterado, deficiente. ¿sí? Sí. Alteraciones, o también esta parte de sentirse decaídos, tristes, ¿no? O sea, son datos también de deficiencias vitamínicas o de una glucosa no controlada, ¿no? También la piel también nos da muchísimos datos, Ujú. una piel seca, una piel escamosa, ¿no? Que pueden ser deficiencias de ácidos grasos y todo eso es en una evaluación clínica, ¿no? A veces no necesitamos mucho más. Exactamente, sacar todos los estudios de laboratorio para que la gente no se preocupe por eso. Ujú. Recuerden que esto no es una consulta, no es para nada una consulta, simple y sencillamente es orientación para ustedes. Tienen dudas, ya lo dijo la doctora Denise Franco, vayan directamente con su especialista, pero el llamado es, ustedes se identifican con esa información, tienen que acudir con el especialista. Ahora viene la otra razón, muchos de los especialistas a veces no tienen conocimiento en algunos temas de nutrición porque no te los imparten en la carrera. Sí, sí, Pues por sí, eso hicimos el seminario de nutrición especializada para que claro. pues pudieran No, y a tener realmente más también información. el manejo multidisciplinario, que también es muy importante, Ujú. ¿no?
cada quien su área, pero también con comunicación entre los Claro. médicos, ¿no? Sí, actualmente si no tienes equipos de trabajo en medicina, pues no funciona. Es difícil porque pues también acoplar a tantas mentes es Sí, complejo. sí, sí, Ahora sí. te pregunto lo siguiente, sí o no y por qué, ¿para qué, no? Omega 3, sí o no Sí, en el paciente con diabetes sí, mellitus tipo 2. totalmente, importantísimo, ¿Por qué? ¿no? Pues la deficiencia de ácidos grasos va a tener implicaciones a nivel, sobre todo, de sistema nervioso central, también en toda esta regulación en neuropatías, o sea, toda esta parte hay que tenerlo al 100, ¿no? Claro, claro, Entonces, y es una claro, de las principales carencias. omega 3 sí, Ok. definitivamente sí. Ahora, proteínas, porque pues alguien está perdiendo peso y a expensas de músculo y dicen, bueno, la proteína es buenísima, suplementarse proteína, ¿sí o no? Depende sobre todo también cómo está la función renal, ¿no? Ujú. O sea, checar siempre también la tasa de filtración, y saber cómo está el nivel de creatinina, o sea, todo Cisteína, esto, ¿no? ujú. Hay que tener cuidado en la cantidad de proteína y también qué tipo de proteína se va a consumir, ¿no? Proteínas vegetales, proteínas, animales, ¿no? Sí, y la suplementación bajo estricto apego al escrutinio médico. Sí, sí, claro. O Ok. sea, ese yo creo que es muy individual. Espirulina. Espirulina sí, totalmente. La espirulina tiene más de 95 compuestos de nutrición y nos va a dar una gran cantidad de hierro, de complejo B. Y el complejo B es un área también muy importante en el paciente diabético Ujú. porque hay muchos fármacos, sobre todo la metformina, que tiene una cierta Inhibidor. alteración, inhibición de B12 y entonces es muy importante que sí suplementemos, sobre todo en personas que llevan meses o años y con dosis altas de metformina, tenemos que suplementar complejo B. Sí, y Ujú. regularmente todos los pacientes que están sometidos a un tratamiento de diabetes mellitus tienen 2 medicamentos o más, y eso ya provoca inhibiciones en el aparato gastrointestinal, Sí. entonces tienen que suplementarse. Ahora, el Ujú. complejo B, entonces palomita, ya ni te lo Sí. pregunto, ¿verdad? Palomita. Ajá. Probióticos. Sí, definitivamente creo que es una parte fundamental, sobre todo al inicio del tratamiento. Ujú, Tenemos que mejorar o evitar esta disbiosis y entonces hay diferentes cepas de probióticos, hay algunos muy dirigidos, pero es esta combinación, ¿no? Entre pre y probióticos que ujú, pueden ser a través, obviamente, también de la dieta, ¿no? O claro. sea, con cierta combinación de verduras, ciertos alimentos fermentados, ¿no? Pero es una constante. O sea, si tenemos una microbiota alterada, Ujú. no vamos a tener una buena absorción ni de nutrientes y muchas veces hasta de los mismos medicamentos, ¿eh? Claro. Puede verse afectado. Ok, resveratrol. Resveratrol sí, o sea, sin embargo, no, o sea, lo dejaría como un secundario, o sea, un suplemento complementario. Claro que tiene implicaciones muy importantes a nivel cardiovascular Y circulatorio. y sí es un antioxidante súper potente que es importante. Entonces, sí, o sea, si es sí o no, sí. Sí, ok, Ujú. perfecto. Vitamina C. Sí, totalmente. Maravillosa, ¿no? Sí, sí, sí. Es importantísima la vitamina C. eh, pues todo el impacto y todos los estudios que ya se conocen de la vitamina C y que muchas veces con la alimentación diaria no llegamos a los requerimientos base, ¿no? Acuérdense que siempre en una enfermedad los requerimientos deben de ser mayores. Sí, claro, el Ujú. catabolismo te hace perderlos. Sí, Ahora, un llamado, ¿eh? O sea, estamos mencionando nutrimentos por separado, pero eso no significa que actúen bien estando aislados. O sea, no esperemos que, ay, solamente estoy consumiendo vitamina C y yo tengo un efecto positivo. O sea, aquí lo estamos tomando en cuenta como parte de un collage, pero realmente exacto. hay que armar un soporte, ¿no? Es que en general también, o sea, los patrones de alimentación, los estudios de investigación deberían de ser de forma conjunta, o sea, evaluar un tipo de dieta y evaluar una suplementación completa, porque eso es lo que sí va a ser un efecto significativo, un cambio significativo. Claro. Oye, Ujú. por último, arginina. Sí, nos va a ayudar también en circulación, nos va a tener, o sea, va a ayudar mucho en esta parte, pues
vasodilatación y toda esta distribución que nos va a ayudar. Sí, No, y definitivamente sí. los receptores de insulina, ¿no? El óxido Ujú. nítrico y todo ese rollo. Sí, fundamental. Concuerdo contigo, concuerdo. Ahora, vienen dos factores más adicionales, que es el ejercicio. ¿El ejercicio sí o no? El ejercicio es importantísimo. O sea, obviamente alimentación es fundamental, o sea, es lo principal, pero el ejercicio tiene que ser, desde mi Percepción, percepción, el ejercicio tiene que ser diario. O sea, a fuerza. diario nos alimentamos, diario tenemos un consumo calórico, diario debemos de movernos y debemos de hacer ejercicio dirigido. A mí me gusta combinar, o sea, resistencia y ejercicio aeróbico, y yo prefiero que las personas lo hagan de una forma activa por día. O sea, porque a veces hay algunas personas que hacen 20 minutos. 20 minutos en general no va a ser suficiente. O sea, si hacen ejercicio, qué bueno, ¿no? Ujú. Es mejor que nada, Ujú. pero es mucho mejor que lo hagan dirigido y por cierto tiempo, ¿no? Claro. El ejercicio de resistencia tiene un impacto en la activación de los receptores de insulina, también aumento de la producción de mitocondrias, esa masa muscular que queda como con dolor va a ser un activador de la tasa metabólica Ujú. y va a evitar esta resistencia a la insulina. Ujú. Entonces, para mí no es que me duele, es muy bueno que te duele el músculo porque va a ser un músculo activo que va a captar mejor la glucosa, ¿no? Imagínate, ahí tengo un ejemplo, paciente femenino, 50 años, pasando por climaterio, que hace ejercicio muy activo 1 hora al día, pero se la pasa sentada 8 horas. Sí, ¿Qué sí. opinas? No, es que no es lo natural. O sea, el cuerpo no puede estar tantas horas inactivo. O sea, sí tenemos que hacer ciertos descansos, o sea, 40 minutos de estar sentados, 10 de caminar, moverse, Ujú. brincar, también tiene efectos muy importantes en la activación Ujú. del cuerpo. Entonces, no podemos hacerlo nada más 1 hora y el resto no movernos, ¿no? Claro. O Ok. sea, pero el ejercicio es fundamental. Sí, porque también actualmente existe toda una versión muy mercadológica de el ejercicio de fuerza sí, el ejercicio aeróbico no. Creo que es una combinación de ambos ejercicios lo que te Es brinda una, un control completo, es ¿no? una combinación y también están estos ejercicios que se les llama de HIIT, Ujú, que también están como de moda. ujú. Yo eso los dejaría ya que tenemos como cierta Condición, condición, ¿no? Porque lo que no queremos es que se vayan a lesionar las personas, ¿no? claro. Pero los intervalos de HIIT, que es aumentar la frecuencia cardíaca, aumentar la frecuencia respiratoria y llegar a una velocidad mucho más alta, sí va a hacer que el metabolismo y que la lipólisis y todo esto se lleve a cabo, ¿no? Ujú, Y haces un intervalo de 1 minuto intensivo y ujú. unos 4 minutos a un paso regular, pero lo haces por 4 o 5 veces, Mm. ¿no? Pueden ser 20 minutos de HIIT y eso es súper bueno para bajar de peso, para control glucémico. O sea, sí se recomienda. Ok, perfecto. Ujú. Ahora, ¿y el control de la mente? El Es estrés, otro la factor. gente enojona, los preocupones, ¿qué pasa? Sí, sí. Esa parte también es muy amplia. Hay ciertos estudios en donde la respiración, ejercicios de respiración, ejercicios de meditación, em, hacer como ciertas pausas en el día para tratar de controlar todos estos niveles de cortisol, que generalmente los tenemos como muy elevados, es muy importante, ¿no? Porque también está toda esta regulación entre el eje intestino-cerebro y tenemos que tratar de tener periodos de descanso, pero también de tranquilidad, ¿no? Ah, Y creo que ese de pronto puede ser alguno de los factores que de pronto nos puede costar más ujú. en regular, ¿no? Bueno, a lo mejor la alimentación, el ejercicio, pero también la tranquilidad o tratar de no tener estos periodos de un estrés tan constante es súper importante. Sí, y ahorita anda de moda el cortisol, también, fíjate, todo está de moda, ¿no? Pero el cortisol, Sí, sí, sí. últimamente, el cortisol es necesario, o sea, no es que lo tengamos que suprimir. Si uno no tuviera cortisol, no podría ni siquiera defenderse. El síndrome de Addison, que es una carencia de cortisol,
los pacientes todos decaídos, Claro. lesionados, inmunológicamente deprimidos, o sea, algo pasa ahí, necesitamos inflamación, pero estamos hablando de los excesos, si todo el tiempo se mantiene arriba, cualquier molécula, por más buena que sea, puede generar un problema. Entonces, el meditar, el respirar, el estar viendo la vida con otra filosofía, sí es muy importante porque, fíjate, un mito importante, hice un coraje y me dio diabetes. ¿Qué opinas? Sí, es algo que también pues, ¿Real o no? mm, yo diría que no. No, pues, ¿cómo es? O sea, yo diría que no. Más bien, yo creo que el impacto de alguna situación hace que te cheques, ¿no? Claro, lo que O pasa sea, es que como tú lo dices, a lo mejor esa persona, como es silencioso este tema, ya tenía los niveles alterados y de repente la descarga adrenérgica, la descarga de cortisol hizo exacto. que se elevara. Si nosotros Sí. viéramos un mapa, y ojalá lo podamos poner, el mapa de la respuesta metabólica al trauma, o sea, al golpe, ahí se ve cómo las hormonas se van elevando y ahí viene el cortisol, la adrenalina y viene la insulina, o sea, todo trabaja en conjunto para poderte defender. Sí, Entonces, en sí, ese sí. momento vienen descargas en donde se limita algunos fenómenos como los metabólicos para poder tener un estado de alerta. Pero pues si una persona ya está limítrofe, eso puede hacer que la glucosa esté mucho más en donde no tiene que estar, que es fuera de la célula, tiene que estar dentro de la célula donde tiene esa función. Sí. Fuera de la célula va a provocar mucha oxidación y es lo que sucede con ese paciente, ¿no? Sí, y a veces cuando te sientes tan mal es cuando ya realmente vas a que te revisen, ¿no? Y Claro. entonces sale todo ahí un poco Y descontrolado, entonces el ¿no? coraje fue el causante. No los No 20 todo lo años que de mal hice. paso, ¿no? Sí, exacto. Claro. Oye, Denise, pues sí, a ver, ¿cuáles son tus principales conclusiones con respecto al tema? A ver, por favor, coméntanos cuáles Ujú. serían tus principales puntos para dejarlos bien, bien claritos. El principal, o sea, lo que quisiera transmitir muy puntual es el paciente diabético no solamente es control de glucosa, es fomentar toda una parte integral de mejoría a nivel intestinal, que tienen que tomar cierta cantidad de suplementos porque en general el cuerpo tiene deficiencias profundas. Eso es algo muy importante. Y estas deficiencias tienen un impacto en la regulación de la glucosa, ¿no? Correcto. Los planes de alimentaciones deben de estar totalmente dirigidos, no es irnos contra algún grupo de alimentos, se tienen que utilizar todos los macronutrientes de una forma específica y que no haya deficiencias de micronutrientes, ¿no? Eso es algo importante. El ejercicio físico tiene que ser tan importante como la alimentación, la suplementación. El movimiento es súper importante en estos pacientes y el sueño reparador, el sueño profundo, la calidad del sueño y la tranquilidad van a tener un impacto también en la salud. Ok, Entonces serían como los puntos más importantes. Y yo agregaría un punto más, o sea, realmente el tratamiento integral de un paciente con diabetes mellitus tipo 2 es alimentación, suplementación, ejercicio o terapia física, control de la mente y control del tubo digestivo que se resumen pues en todas las reglas que denominamos epigenéticas, ¿no? Eso sería lo Exacto. más importante. Ujú. Pues, doctora Denise Franco, la verdad, siempre es un gusto estar contigo, pero hoy, disfrutando de esta sesión y de esta charla, pues muchísimas gracias. La verdad me Muchas. pone muy contento porque que nos compartas este tipo de datos a público general con una manera mucho más dócil, pues es muy valioso, es como oro molido para todas las personas y quiero agradecerte tu participación. Muchas gracias por el espacio, por la oportunidad y por poder platicar esto de una forma muy Muy de café. cómoda y espero que les sea útil. Muchas gracias. Pues bueno, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Estamos muy contentos de poder transmitir esta información. Por favor, déjenos en los comentarios cuáles serían los temas que les gustaría que abordáramos y por supuesto cuáles serían las principales dudas para poder preguntarle a la doctora Denise Franco y pues estar haciendo una respuesta puntual con ustedes. Y algo muy importante es que si esta información te gustó, compártela, dale un like y sería muy bueno que te suscribieras con nosotros a todos nuestros canales que ya estamos por supuesto aquí en Apple Podcast, en Spotify y por supuesto en YouTube dejando este tipo de materiales. Muchísimas gracias y nos veremos en breve. Hasta luego. Este episodio es patrocinado por Metabolismo y Nutrición Integral, Alfen Lesa,
Misión Verde, Instituto 720. Gracias por vernos, te esperamos en el siguiente episodio. Y recuerda que esto lo hacemos por un mundo más sano, pleno y evolucionado. Síguenos en nuestras redes sociales. Hasta luego.